Bueno, hola chicos, chicas. Este sería el segundo video de electrostática. Acá vamos a ver lo que sería la ley de Coulomb, el campo eléctrico y materias similares. Primero, ¿qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb, bueno, formulada con alguien que ya mencionamos el video anterior, que es esta persona que está acá. Es una ley que establece la relación entre la magnitud de las cargas eléctricas, la distancia que las separa y la fuerza con que se atraen o repelen. Entonces, ¿cómo se formula la ley de Coulomb? La ley de Coulomb, en primer lugar, establece la relación entre la magnitud de las cargas eléctricas, la distancia que las separa y la fuerza de atracción o repulsión que éstas ejercen entre sí. Entonces, si nosotros tenemos dos cargas, Q1 y Q2, que están separadas a una distancia R, estas se atraen o repelen con una fuerza F de magnitud dada por esta fórmula. Veamos un poco el dibujo. Acá tenemos las cargas 1, carga 2, la distancia que los separa y tenemos las fuerzas, que pueden ser de repulsión, como en el primer caso, o atracción, como en el segundo caso. Si nos fijamos en la fórmula, la fuerza, que es un vector, en este caso no tiene la flechita arriba porque la fórmula de la ley de Coulomb lo que nos da es el módulo de la fuerza, es decir, su magnitud. Y la fuerza va a ser igual a una constante por el módulo de Q1, es decir, el valor de la carga sin el signo, por el módulo de Q2 dividido en la distancia al cuadrado, siendo acá la distancia R. Tenemos que las cargas están en unidades de Coulomb y la distancia está en unidad de metro y la fuerza en newtons. Por lo tanto, la constante, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9, va a tener unidades de newton por metro cuadrado partido de un coulomb al cuadrado. Y se le denomina la fuerza electrostática. Bueno, nosotros sabemos que la fuerza es un vector, entonces necesitamos la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud viene dada por la fórmula de la ley de Coulomb. El sentido, perdón, la dirección viene dada por la línea que une las cargas que estamos analizando. Entonces, ¿cómo vemos el sentido? El sentido viene dado por la ley de signos que vimos en el video anterior. Es decir, cargas de igual signo se repelen, cargas de distinto signo se atraen. Entonces, si vemos acá la figura de la derecha, tenemos ya dos cargas positivas, Q1 y Q2. Tenemos la línea punteada que acá es la que une las cargas, la distancia que las separa, que es R, y vamos a decir que F21 es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1, y F12 va a ser la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Es decir, el primer número es quién ejerce la fuerza, el segundo es a quién le ejercen la fuerza. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que el sentido es este que muestra las flechas, porque como las cargas son de igual signo, se van a repeler. En el caso de abajo, nosotros sabemos que las fuerzas tienen el sentido que se muestra acá, porque al ser de distintos signos, las cargas se atraen. Entonces, es importante acordarse de la ley de signos en esta parte. Después tenemos lo que se llama el principio de superposición, que aplica a la ley de Coulomb, específicamente a las fuerzas que calcula la ley de Coulomb en forma vectorial. ¿Y esto a qué se refiere? A que cuando existe un conjunto de más de dos cargas, es decir, tenemos más que dos cargas atrayéndose entre sí, la fuerza que se ejerce sobre alguna de esas cargas se obtiene utilizando el principio de superposición. ¿A qué se refiere el principio de superposición? A que si yo quiero analizar una carga, la fuerza que se ejerce sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas eh, individuales que ejercen las otras cargas sobre las cargas que yo estoy analizando. Es decir, la fuerza, por decirlo así, neta sobre A va a ser la fuerza que la partícula o que la carga 1 ejerza sobre A, que la 2 ejerza sobre A, y así, sí, sí, hasta que lleguemos al total de cargas que tenemos en el sistema. Entonces, veamos como un ejemplo. Acá tenemos cuatro cargas, Q1, Q2, Q3 y Q4, y vamos a analizar las fuerzas sobre Q4. Primero, ¿hacia dónde apuntarían las fuerzas? Por eh,
la ley de signos y acá tenemos la dirección que tendría la fuerza por la línea que une las cargas, serían de la siguiente forma. Entonces nosotros para calcular la fuerza neta sobre Q4 tendríamos la siguiente expresión, que la fuerza sobre la carga 4 va a ser igual a la fuerza que 1 ejerce sobre 4, que 2 ejerce sobre 4 y que 3 ejerce sobre 4. Eso es una suma vectorial. Entonces pueden aquí aplicar todos los principios de sumas vectoriales que ya vieron dentro de los primeros videos del preu. Después tenemos otro concepto que es el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene como un gran sentido físico que corresponde a que si uno tiene una carga eléctrica puesta en el espacio, eh, esa carga eléctrica va a modificar, por decirlo así, las propiedades del espacio que le rodea. Y esto es más o menos lo que ejemplifica esta imagen. Nosotros para calcular el campo eléctrico, lo que se hace generalmente es que si queremos calcular el campo eléctrico que genera la carga Q mayúscula, esta carga como círculo grande, en los distintos puntos del espacio lo que se hace es poner una especie de carga de prueba, que es esta Q pequeña con el círculo más chiquitito. Y con eso se puede calcular la fuerza electrostática que Q mayúscula ejerce sobre Q minúscula. Y luego para calcular el campo eléctrico, eh, dividimos esa fuerza por la carga Q pequeña. Esa carga Q pequeña se llama generalmente una carga de prueba. Y esta expresión lo que nos dice finalmente es que el campo eléctrico va a depender solo de Q mayúscula y no de Q minúscula. Porque finalmente lo que queremos ver es esta modificación del espacio que tiene Q mayúscula. Y las unidades del campo eléctrico son newtons partido por coulomb porque tenemos una fuerza dividida en una carga. Hay una convención de signos. Si nosotros después pasamos Q multiplicando al otro lado, vamos a tener que la fuerza es Q por el campo eléctrico. De esa forma, si Q es positivo, el campo eléctrico y la fuerza tienen el mismo sentido, como se ve aquí en la imagen, y si Q es negativo, van a tener sentido opuesto. Esto nos ayuda a definir lo que se llaman las líneas de campo, que vamos a ver más adelante. Entonces, para este caso, para el caso del campo eléctrico, también aplica el principio de superposición, porque finalmente el campo eléctrico está relacionado con la fuerza y la ley de Coulomb. Entonces también va a aplicar el principio de superposición. Si quisiéramos calcular el campo eléctrico que generan las cargas Q1, Q2 y Q3 sobre el punto negro, lo que tendríamos que hacer es calcular los campos eléctricos sobre el punto negro y sumarlos vectorialmente. Bueno, las líneas de campo, que son las líneas de campo, son una representación de la modificación que produce una carga en el espacio que la rodea. ¿Y cómo se dibujan estas líneas de campo? Si nosotros tenemos una carga, ya sea positiva o negativa, lo que hacemos es calcular el campo eléctrico en los distintos puntos del espacio y luego unir esos puntos con líneas eh, tangenciales a los puntos. Entonces, por ejemplo, en una carga positiva, tenemos que estas líneas de campo salen de la carga positiva y en una carga negativa tenemos que entran a la carga negativa. Y si esto lo calculamos en más direcciones, nos dan figuras como de este tipo, donde las líneas escapan de la carga positiva y entran en la carga negativa. En este caso, en el caso de esta figura, la línea negra representa una barrera. O sea, acá tenemos la carga positiva por un lado, la carga negativa por un lado, no están interactuando entre ellas. Lo que pasa si interactúan es lo que se ve acá. Si tenemos cargas de signo opuesto, es decir, una positiva y una negativa, como en el caso de la figura de la izquierda, lo que va a pasar es que como las cargas escapan de la carga positiva, perdón, las líneas de campo escapan de la carga positiva y entran en la carga negativa, vamos a tener figuras más o menos de este tipo, donde las flechas que están entre las cargas salen del positivo, entran al negativo, y las demás líneas escapan del positivo y entran al negativo. En el caso contrario, en que tenemos dos cargas de igual signo, por ejemplo, acá tenemos dos positivas, las cargas van a intentar escapar de los dos positivos, entonces va a generar esta especie como de
de divergencia, por decirlo así, de estas líneas que van a escapar de ambas cargas, que sería la parte central. ¿Y esto qué enseñanza, por decirlo así, deja? Es que las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Es decir, si nosotros tenemos una carga positiva y negativa, las líneas van a salir de la positiva y van a entrar en la carga negativa. Y bueno, eso respecto a las líneas de campo.